lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios el doctor Eduardo Vega. Él, como ustedes saben, ha sido defensor del pueblo, un muy buen defensor del pueblo. Fue el presidente de la Comisión de Integridad, la Comisión Presidencial de Integridad, que se creó para que planteara en un corto tiempo algunas acciones muy concretas y lineamientos para no solo tratar de sancionar la corrupción ahí donde se pudiera identificar, sino para desarrollar justamente algunas políticas para evitar que ésta suceda, con un gran contenido, por supuesto, preventivo. Hoy el doctor Eduardo Vega es director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una universidad que la verdad, y me ha gustado que eso sea así, se ha ido con los años consolidando y convirtiéndose en una alternativa muy interesante, además de tener ya el licenciamiento necesario para poder seguir empujando esta labor que ellos han emprendido hace unos años. Doctor Eduardo Vega, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, señor Tuesta, gracias por la invitación. Muy amable por estar aquí con nosotros. Bueno, hay varios temas en este momento, pero yo quisiera comenzar por alguno que tiene y está vinculado a los temas que usted siempre ha trabajado, tanto a la Defensoría del Pueblo como ahora, y el tema de la lucha contra la corrupción. Además, por el encargo presidencial que tuvo, su participación fue relevante en esta materia. Hoy estamos en situaciones en las que la corrupción todavía sigue siendo uno de los principales problemas. Pero junto con eso no se ha podido encontrar una respuesta eficiente para sancionar aquella que ya se va como caracterizando. Y menos aún, digamos, de habilitar un escenario donde tengamos base suficiente para decir esto no se va a repetir. Cuando pasó lo de la época de Fujimori, en un gobierno autoritario dijimos, bueno, ya lo hemos visto todo, no creo que ya no vamos a ver nada más en corrupción, pero en épocas democráticas también esto ha sucedido. Entonces mi pregunta inicial es esa: ¿cuál es su reflexión? Porque hoy estamos hablando de expresidentes, de altos funcionarios, de empresarios, y eso para no entrar a hablar de algunos casos concretos que se han presentado, sobre los cuales le quiero preguntar en un ratito. Bueno, Glasser, efectivamente creo que no aprendimos la lección en el país y en toda América Latina sobre el tema de la corrupción. El caso Odebrecht, el caso Lavajato ha demostrado la profundidad, la magnitud a la que pueden llegar los niveles de corrupción en los gobiernos, en las empresas, en las personas, y cómo se ha degradado finalmente la política. Porque creo que lo que está claro en esta actuación sistemática que lo describió en varias oportunidades el juez Sergio Moro, esto es un círculo de la corrupción muy claramente montado, donde cada país parecía una pieza finalmente dentro de un tablero de ajedrez mucho más grande. Financiamiento de campañas y de partidos, de campañas electorales, de partidos políticos, adjudicación de grandes obras de manera fraudulenta, sobrevaloraciones de estas grandes obras y finalmente el pago de coimas a través de cuentas offshore. Ese círculo vicioso, financiamiento de la política, adjudicación de obras, sobrevaloraciones, grandes coimas a través de cuentas offshore, es el que ha funcionado en toda América Latina, y yo a estas alturas del partido no tengo ninguna duda, como acabamos de escuchar en los reportajes del fin de semana, y tú lo has mencionado, Odebrecht financiaba campañas políticas de todos los partidos, de todos aquellos que tenían algún nivel de opción de llegar al poder. O sea, negar esa situación al día de hoy a mí me parece una situación difícil de sostener. Obviamente habrá que desarrollar investigaciones, habrá que encontrar directamente responsabilidades, pero mirando a la luz de cómo operaba Odebrecht, esa situación está muy clara en nuestros países, ¿no? O sea, es desde su punto de vista improbable o imposible de que se pueda imaginar que si esa era la metodología que aplicaba en todos los países, el Perú haya sido la excepción cuando los intereses que buscaba eran básicamente los mismos. Claro que sí, mira, yo vengo de visitar República Dominicana, ¿no? República Dominicana, y lo que queda claro es que si habían dos países, además de Brasil, que tenían una importancia estratégica en la forma en que actuaba Odebrecht, eran Perú y República Dominicana, justamente. ¿Y cómo era en República Dominicana? Bueno, ahí estaba instalado la división de operaciones estructuradas a partir del 2014 en adelante. O sea, justo cuando en Brasil se descubre toda esta situación a partir de ese 17 de marzo del 2014, en que se detiene a este doleiro, al señor Alberto Youssef, ¿no? Entonces, a partir de ahí se inicia esta gran investigación,
y Odebrecht van moviendo, porque hay que recordar, Odebrecht no acepta responsabilidad hasta muy entrado el 2016, mediados del 2016, en que es condenado Marcelo Odebrecht. Después de esa fecha, después de junio del 2016, es que recién cambia de estrategia, deciden acogerse a la delación premiada para reducir pena y deciden contar todo, obviamente con el riesgo de que si mienten, pueden estar poniendo en riesgo su propia situación legal. Pero quienes siguen muy de cerca estos casos, no solo en el ámbito periodístico, sino en el ámbito más político y judicial, lo que dicen es claro, ellos cambian de estrategia, pero para tratar de salvarse ellos mismos y salvar en lo que sea posible a sus empresas, pero básicamente guardando o planteando una lealtad al sistema de justicia brasileño, que es donde se va a definir su propia situación. En cambio, en aquellos países donde operaron corruptamente, va a depender mucho del manejo que cada sistema de justicia haga para que ellos puedan colaborar o no, o para que sin su colaboración estos países puedan determinar responsabilidades en sus funcionarios. ¿Cómo nos vemos a la luz de lo que está pasando en otros países, en avances o no en relación a eso en el Perú? Efectivamente, hay una preocupación muy grande por lo que se está llamando ahora la dosificación de la información. Marcelo Odebrecht no está diciendo toda la verdad, está diciendo medias verdades, y efectivamente eso en nuestros países, en el Perú o en República Dominicana o en otros países, tiene un efecto de que nuestras autoridades son las que tienen que tomar el liderazgo, la iniciativa para buscar de descubrir más información. Hay un hecho preocupante que se conoció días atrás de que la justicia brasileña está de alguna manera condicionando la entrega de información a que no sean procesados en nuestros países. Eso sin duda limita seriamente las posibilidades de poder avanzar en nuestras investigaciones. De hecho, y lo han dicho también los periodistas que más conocen de esto, es que ya con la información que se tiene, con los datos que han dado, con las delaciones premiadas que han hecho, es una información muy poderosa que hay que también saber aprovecharla, hay que saber utilizarla y hay que contrastarla con otros medios de prueba, que esa será tarea del proceso penal, ¿no? De acuerdo, pero la cosa es que nos estamos, no sé si acostumbrando o siguiendo el camino más fácil. Es ahí donde hay delación, es donde hacemos caso, y donde hay delación, digamos, la modorra gana un poco ese espacio y no se hacen investigaciones al margen de alguien diga o no directamente si entregó o no plata. Esto es más o menos como los Vladivideos en la época de Fujimori. Gente corrupta que no aparecía en Vladivideo se defendía diciendo: yo no aparezco, muéstrame mi Vladivideo. Y hoy día algunos dicen: a ver, muéstrame la delación que dice que yo recibí plata. ¿No es cierto? Entonces, sí. ¿Cómo hacer para construir? Mira, ahí hay definitivamente una dificultad grande. De hecho, este caso, creo yo, y lo digo abiertamente, no se hubiese podido avanzar hasta donde hemos llegado si es que no fuera por estas delaciones premiadas. Creo que la manera en que se montó toda esta estructura de corrupción hacen bien difícil que la justicia, en los términos regulares en que ha funcionado la justicia, que ha sido débil, poco eficiente, demorona, es muy difícil que pueda investigar ese tipo de casos. Ahora, sí creo que ese es el gran reto. Yo creo que el fiscal de la Nación ha tenido la importante decisión de avanzar en estos casos. Desde otros países nos miran como un país que está avanzando en las primeras detenciones, en las primeras órdenes de captura, pero sin duda cuando miramos ya desde el interior de nosotros, creo que el reclamo siempre es que se puede avanzar mucho más, que se puede tener una iniciativa mayor y efectivamente avanzar, porque lo que queda claro es que en los últimos 3 gobiernos Odebrecht pagó, financió coimas, según el dato inicial, porque ese es un dato inicial, claro, de 29 millones de dólares. Yo diría que es un dato inicial, ¿no? Claro, que por lo que estamos viendo, parecería que solo era referencial en base a 2 o 3 actos muy concretos, pero la manera como actuó Odebrecht llevaría a suponer que es mucho más que eso lo que se invirtió en coimas, en ese mismo periodo. Sí. Estas empresas brasileñas se adjudicaron obras por 17 mil millones de dólares. Es una cosa impresionante. Pero es imposible que 29 millones sean la coima que haya pagado, por tanto. Esa es la punta del iceberg. De acuerdo. Ahora, ¿es legítima la exigencia de que el Ministerio Público deba explicitar o deba mostrarle a la opinión pública la base de los acuerdos que ha sostenido con el Ministerio Público brasileño, la Procuraduría brasileña, para el manejo de la información en torno a las delaciones y cómo éstas se pueden utilizar o no? Porque la especulación acá es: estamos tan amarrados ahí que acá no se les puede procesar, no se les puede denunciar ni a las personas ni a las empresas. Yo pienso que sí. Creo que tenemos que definir claramente una estrategia
propia, una estrategia peruana de la investigación en estos casos Odebrecht. No olvidemos que en Brasil fueron los fiscales quienes lideraron todas estas marchas que condujeron al cambio normativo para poder estar en mejores condiciones de procesar, y se movilizaron más de 3 millones de personas, recogieron 3 millones de firmas, o sea, una cosa realmente de ese nivel. Yo creo y estoy seguro que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, está evaluando permanentemente cómo hacer de que esta investigación que lleva adelante tenga finalmente un conocimiento por parte de la ciudadanía, cómo se pone en conocimiento y cómo eso ayuda a develar cómo operaba, cómo funcionaba esta red de corrupción en el país, y que eso a su vez permita que la ciudadanía se forme una opinión también sobre estos temas. Pero mi pregunta apuntaba a que la exigencia no es para que discrecionalmente el Ministerio Público vea si conviene o no dar la información, sino una exigencia, por ejemplo, que podría pasar por apelar a la ley de acceso a la información pública, en el sentido de decir, oye, si es dinero estatal, si son casos de corrupción producidos en el Perú que nos afectaron a todos, ¿por qué nosotros no tenemos la posibilidad de saber qué tipo de acuerdos se han podido plantear al respecto? ¿Es posible que eso se pueda hacer, no? Mira, ese es un tema que se tendrá que evaluar en su momento. Yo creo que efectivamente hay que apuntar a la mayor transparencia posible de estas investigaciones. Yo apelo en este momento a que la Fiscalía entienda que la ciudadanía necesita información. Creo que si hay una situación de que la ciudadanía no se ha movilizado todavía en el país es porque desconoce exactamente cómo se está llevando a cabo la investigación y qué tipo de información es la que cuenta la Fiscalía. Creo que ahí está, yo diría, la principal razón para que la Fiscalía pueda mostrarnos, pueda decir, mira, estas son las características de la investigación, estas son mis limitaciones, pero a la vez estas son mis fortalezas. Sí, pues, o sea, y no estamos hablando... Es un cambio de estrategia, es un cambio de estrategia. Y yo conversé con el fiscal de la Nación aquí en el programa y él dijo que estaban elaborando una estrategia para tener mecanismos de comunicación un poco más eficientes con la sociedad. Así es. Lo que no significa es que nos cuenten el detalle de las investigaciones que efectivamente están resguardadas por la confidencialidad en el momento en el que están. Pero hay una etapa reservada para no dañar las investigaciones. Claro, pero no nos referimos a eso, nos referimos a que en Colombia el procurador general, que es el par del fiscal de la Nación, él mismo sale en una conferencia de prensa y explica el avance de los casos. En Brasil todo está en línea, uno puede entrar a la página web de la Procuraduría y empieza a ver la situación y el estadio de los casos. Entonces hay mecanismos de transparencia para que la ciudadanía esté debidamente enterada. Pero en relación a lo primero que conversábamos sobre el tema del financiamiento de las campañas y que la metodología era ponerle a todos los que tenían posibilidades. Pero sin embargo, sobre ese caso, lo que determina el énfasis en las investigaciones, tanto en el Ministerio Público, pero sobre todo en las que se hacen en el Congreso y también en los medios, parecería que sigue siendo la política. Es decir, si uno ve y evalúa cuáles son los casos más coberturados o los casos en el Congreso más tratados, son aquellos de los que políticamente son más débiles y mediáticamente también son más débiles. Al punto que lo de Keiko Fujimori, que acaba de salir en las últimas entregas, la propia gente del Fujimorismo, una de las integrantes de la Comisión Lavallato, ha dicho que no hay por qué citar, por ejemplo, a Keiko Fujimori a la Comisión Lavallato, que ellos no conocen a Marcelo, nunca recibieron y punto, ya se acabó. Entonces, con ellos no tiene que bastar su palabra, en cambio a los otros sí se les somete, y a veces con razón, para que expliquen qué pasó. ¿Qué opina de eso? Mira, yo creo que todos estos hechos tienen que investigarse. Definitivamente en algunos habrá más pruebas que en otros, sí, pero claro, de hecho tienen que investigarse todos, y para eso se ha conformado una comisión en el Congreso. Ayer escuchaba que se ha ampliado el plazo por 360 días, sí, lo cual resulta un plazo suficiente como para poder incorporar nuevos datos, nuevos casos, nuevas investigaciones. En el caso particular de Keiko Fujimori y de Alan García, porque esas son las dos menciones explícitas que hace Marcelo Odebrecht y que AIDL Reporteros había publicado hace algunos días. Ellos, por ejemplo, deberían ser citados porque ninguno ha sido citado todavía a la comisión. Yo particularmente creo, como te digo, que todos estos casos tienen que ser investigados. A mí particularmente no me quedan dudas, pero esa es una opinión, no, finalmente, sin duda, claro, ¿no? Pero no es una opinión pues aventurada, es una opinión en base a cómo se movía Odebrecht. La forma sistemática. Entonces yo creo que el país necesita conocer cómo funcionaba eso y cuánto en cada periodo electoral, en cada campaña que se realizó, financiaron a distintos partidos. Creo que eso está muy claro. Yo creo que la comisión tiene el tiempo suficiente
para llevar adelante estas investigaciones y claramente determinar hasta dónde se avanzó, cuál fue el nivel. De hecho, aquí no vamos a chocar con temas probatorios, seguramente, pero eso estará eso estará para la cuestión penal, para la cuestión judicial. Pero el Congreso creo que no puede limitarse a investigar solo unos casos, sino otros, ¿no? Doctor Eduardo Vega, y en torno a casos que se han producido recientemente, porque si uno dice, tenemos antecedentes del Fujimorato en los 90, tenemos fresco todo el tema de Odebrecht que todavía se está de alguna manera caracterizando, pero han habido casos que se han discutido desde una perspectiva de que pueden ser casos de corrupción, como el caso Chincheros, por ejemplo, que se han producido ya en este gobierno, cuando en el intermedio había una comisión de integridad que creó el gobierno, en fin. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que no se ha podido, en tan corto tiempo, ya en el desarrollo de este gobierno, plantear las cosas de tal manera de que no queden duda frente a los grandes casos, por ejemplo, como el de Chinchero? Yo creo que se han dado algunos pasos, Glatzer. Si yo me guío, por ejemplo, por las 100 recomendaciones que nos tocó a nosotros plantearle al presidente Pedro Pablo Kuczynski, se adoptaron reformas legales en un 40%, como lo dijo alguna vez la ministra de Justicia, quedando pendiente un 60%. Hay ahí normas como el Congreso aprobó la imprescriptibilidad, que está pendiente de una segunda votación, la muerte civil a los funcionarios corruptos, la responsabilidad penal de las empresas, el que no puedan contratar las empresas que sean y personas que sean sancionadas, que no puedan ser proveedores del Estado, la reforma de la ley de protección a los denunciantes, la creación del sistema especializado en materia de justicia, el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. O sea, son normas que se están dictando para justamente mejorar nuestro sistema especializado en materia de corrupción y para poder estar en mejores condiciones. Pero los resultados, como tú bien lo dices, están por verse. Todavía no sabemos la magnitud y quiénes efectivamente serán sancionados. Yo vengo nuevamente, repito, de República Dominicana y ya se ve pues como una cosa extraordinaria que tengamos un expresidente con orden de captura internacional, pendiente de un proceso de extradición, tengamos otros funcionarios presos, tengamos 2 gobernadores que también han seguido un poco esa ruta. Nosotros internamente ya estamos viendo más bien que hay problemas. Han liberado, han absuelto a otro presidente regional, los Corima, se ha dictado una orden de libertad a Félix Moreno. Vemos ahí algunas dificultades en la investigación misma, ¿no? En la extradición. Pero ¿qué hace la diferencia de que en algunos casos se pueda actuar con más severidad y en otros, digamos, con mucha flexibilidad? Y lo digo porque son casos similares. Hay presidentes regionales que se quedaron en prisión preventiva bajo el argumento de que si salían podrían maniobrar y manipular pruebas. En cambio, el señor Moreno sale de la cárcel y el argumento es totalmente contrario, que él es el único presidente que no podía manipular nada. Mira, ahí hay un elemento central que lo acabamos de conocer hace unas semanas, que no todos los casos están pasando a la sala penal, al sistema corporativo especializado para casos de corrupción. El caso de Moreno lo ha resuelto una sala penal nacional que, si bien es cierto tiene competencia, no tiene la especialización. El caso de Alejandro Toledo también está en esa situación. Yo creo que todos los casos deberían pasar a un sistema al sistema especializado anticorrupción, y a partir de ahí tener criterios uniformes, porque lo que nos puede pasar es lo que tú estás diciendo, que efectivamente casos similares se resuelvan de maneras totalmente distintas, ¿no? Ese es un primer elemento, pero el segundo elemento creo que al que tú anotas es que todavía no vemos que la justicia actúe con absoluta independencia, autonomía y también con mucha eficiencia frente a estos casos. Creo que ese es el reclamo central. La ciudadanía va a estar... ¿Qué impide que actúe como todos los bueno, hay temas probatorios, sin duda, hay temas de avance. Esos son de la dificultad habitual frente a crímenes o delitos de esta naturaleza. Pero que tienen una importancia tremenda en el proceso. Mira, hoy día venía escuchando en la radio que al señor Roberto Torres, el alcalde provincial de Chiclayo, hoy día tienen que decidir si continúa en la cárcel, o sea, si le amplían la prisión preventiva o se va a su casa. Cuando a todos nos quedaba muy claro la forma en que operaba este señor en Chiclayo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hay solo negligencia? Hay un tema que va más allá de la negligencia y que habla de un sistema que todavía quiere favorecer algunos actos corruptos. ¿Qué está pasando a más altos niveles? Que es un poco la pregunta. La institucionalidad, desde otros lugares, de otros países, aprecian mucho la institucionalidad, que hablemos de una justicia autónoma, independiente, imparcial, pero creo que el tema central, frente al caso Odebrecht y frente a la corrupción en general, sigue siendo mayor celeridad, mayor autonomía y sobre todo una mejor disposición para actuar corporativamente. No podemos esperar más que nuestros órganos que se encargan de la persecución, Procuraduría,
Contraloría. Aquí viene la Vamos a importancia de entrar la a la Contraloría. Y la Fiscalía actúan casi como islas. Se va a discutir también esta semana la validez o no de las agendas de Nadine en el caso que se le sigue por lavado de activos, donde, hasta donde se ha podido conocer, el fiscal parece que soporta buena parte de lo que ha aprobado a estas alturas en ese documento. Y el no admitirlas como, porque ya lo admitieron en primera instancia, pero ha ido a una sala y podría correr una suerte distinta. Sí, yo creo aquí, y vuelvo a hacer un llamado que lo he hecho en varias oportunidades, ojo, garantías judiciales, brindar garantías judiciales, que es el derecho que tiene todo ciudadano, toda persona, ¿no? Debido proceso, derecho de defensa, derecho a contradecir, no significa, por otro lado, impunidad, no significa, por otro lado, evaluar de manera eficiente las pruebas. Creo que ahí se comete un error. Yo he visto muchos magistrados que actúan como si fueran verdaderos abogados defensores. Y eso es lo que no podemos esperar frente a casos tan graves, tan complejos y tan sistemáticos. En el caso concreto de las agendas, yo creo que ya hay unas decisiones claras de cómo, cuando hay otros elementos que permitan corroborar esa información, no se puede desestimar de primera mano ese tipo de como pruebas. Ya pasó en una primera instancia que se aceptó como prueba. Usted mencionaba al Contralor. ¿Qué le dice no solo lo que se ha podido hasta ahora identificar en su comportamiento, sino la reacción posterior? Ayer o el fin de semana ha salido con su lógica de que si muero matando, ahora ha dicho que la ministra de Educación está metida en actos de corrupción por el tema de las computadoras del Ministerio de Educación. Yo quiero darle una mirada institucional al tema. De hecho, el tema en relación con el Contralor es sumamente grave y preocupante y lamentable que esté ocurriendo esta situación, y entiendo que en estos días se resolverá. Pero el grave daño que se está haciendo al país es poner en cuestión la labor de una institución que es importante para el país. Nosotros en el informe de la Comisión Presidencial de Integridad abordamos el tópico de la Contraloría, sí, claro, del sistema de control, y utilizamos dos palabras muy fuertes. Hay que modernizar, pero a la vez fortalecer la Contraloría. No podemos... ¿Se puede con este Contralor? Yo lo que señalaba era que no podíamos tener una Contraloría que llegara tarde o nunca a todos estos hechos de corrupción durante estos 15 años que hemos tenido en el Perú. Ya, pero digamos, esa es una aspiración más institucional. Pero en este momento la discusión está en que si este Contralor, que hoy día están en funciones, primero podría mantener a la Contraloría... Lo pongo en términos personales, Glatzer. Si yo estuviera en esa situación, yo me hubiese retirado hace mucho tiempo. Creo que una institución, y las personas que dirigen instituciones, me ha tocado a mí ser eso, claro, tenemos que de alguna manera ser conscientes de que nuestra actividad está en permanente cuestionamiento. Y el daño que le hacemos a nuestras instituciones manteniéndonos en el cargo con tan graves acusaciones, señalamientos, ¿no? Es mejor dar un paso al costado y poder de alguna manera abrir el paso para que las instituciones se mantengan de alguna manera como confiables ante la ciudadanía, ¿no? Doctor Eduardo Vega, tengo un par de minutos y tengo 4 preguntas que hacerle, y le pido por favor, digamos, que pueda ser conciso en relación a eso. Las empresas que están, según el 003, han admitido responsabilidad o que ya han sido, digamos, se ha determinado por medio del proceso judicial que son responsables de actos de corrupción, no pueden contratar con el Estado. ¿Qué debe pasar con las otras? En el sentido de que pueden contratar también, porque hay una discusión abierta sobre si las asociadas a Odebrecht en obras que hicieron en el Perú, que argumentan no haber sabido lo que pasó con Odebrecht y las coimas, ¿deberían o no seguir contratando con el Estado? Bueno, hasta que no haya una decisión final, yo creo que deberían, ¿no? Pero sí es un tema delicado. Sí, hay más de 30.000 puestos de trabajo parados en este momento también, sí, ¿no? El indulto de Alberto Fujimori, que ha vuelto a salir, porque el presidente Kuczynski otra vez lo ha puesto, ha dicho, ahora es la hora, hoy es el momento. ¿Debe darse, no debe darse? ¿Es posible que se dé? Dos ideas. Mira, yo creo que es el tema de los más delicados. Creo que en el actual marco normativo el único posible es el indulto humanitario en las características que tiene el país, que es una enfermedad terminal. Creo que este tema nos divide mucho a los peruanos. Escuchaba ayer, llegando de viaje, que tanto el Premier como la presidente del Congreso han señalado que este no es un tema para estar de alguna manera tocándolo, manoseándolo en la agenda política, y que no estaría en la agenda política. Yo prefiero quedarme con esa versión, y que este tema, en fin, no tiene en este momento... O sea, la única vía es el indulto humanitario. La única vía es el indulto humanitario en el marco legal que tenemos. Y el último tema tiene que ver con lo que ha pasado en las Malvinas. Usted ha sido defensor del pueblo, además. El argumento de las autoridades es, por decirlo de una manera, patético. El señor Castañeda lo que dice es: creo que se construyó antes de que yo llegara a ser alcalde, que lo construyó de noche y nadie se dio cuenta. El Ministerio de Trabajo dice que no pusieron inspeccionar porque no había inspector. Es decir, nadie asume ninguna responsabilidad. Pero ¿qué habría que decir sobre eso?
Bueno, es el fracaso de todo lo que es los sistemas de control en el país, es la informalidad en su expresión más dura, la desvalorización de la vida humana, ¿no? O sea, porque aquí todos han puesto de lado el tema de la vida humana como un factor central. Ya no estamos hablando de si ganaba 20 soles, 30, estamos hablando de cómo se puede poner en riesgo la vida de personas. Yo creo que este tipo de supervisiones no puede ir solo, pues el municipio no puede ir solo, el SUNAFIL no puede ir solo, tienen que juntarse y asesorarse, buscar que la fiscalización funcione de manera correcta. Yo no puedo admitir que el municipio diga, ¿saben qué? Yo ordené el cierre de esto y no tenía la capacidad para hacer efectivo el cierre. O sea, ¿dónde están nuestras autoridades para justamente hacer valer el principio de autoridad, que hay que también hacerlo respetar en nuestro país, ¿no? Creo que ahí está gravemente señalado cómo la informalidad nos está matando literalmente a muchos peruanos, ¿no? Doctor Eduardo Vega, le agradezco muchísimo por haber venido. Vamos a tener seguramente otras oportunidades para seguir conversando. Claro que sí. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Que le vaya muy bien. Ha sido entonces Eduardo Vega, ex defensor del pueblo y actual responsable o director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Uribe Montoya, ha conversado con nosotros. Una pausa, regresamos un instante aquí en No hay Derecho.